tenemos ropa de casi toda de segunda mano, digamos que en una proporción de un 95-5%, y es ropa desde los 60, los finales de los 80 e incluso alguna cosa de los 90 también, que ya empieza a ser vintage. Nosotros apostamos además por no ir todo vintage, sino combinar cosas actuales o fondo de armario con cosas más especiales, más originales, y darle un toque más personal a nuestra forma de vestir, no ir todos tan uniformados. Porque la verdad nosotros lo retro lo reinventamos, cogemos lo de antes pero le damos un toque de ahora. Por ejemplo, la colección que presentamos en esta pasarela se llama colección Abuela Maruja y es una colección diseñada mano a mano con nuestra abuela Maruja, pero con detalles renovados. Está inspirado sobre todo en un traje que ella tenía de 2 piezas, de rayas blancas y negras. Entonces pues toda la colección es en blanco y negro, pero tienen siempre algún toque de color y con algún toque moderno. Por ejemplo, este que tenemos aquí es blanco y negro, pero la parte de abajo y el cuello se lo metimos en color, con tachuelas, todos tienen así un toque renovado. Pues en realidad casi lo hacemos por necesidad, ¿no? Es lo que nos gustaría llevar a nosotros por la calle. No pensamos ni en las tendencias, ni en la moda, ni en qué le puede gustar a la gente o qué es lo que más vamos a vender. Hacemos lo que nos pondríamos. Bueno, en Coruña justo todavía no tenemos casi nada. Donde sí que lo podemos encontrar es en Santiago de Compostela, en una tienda que se llama La Maleta de Bel. Allí tenemos una colección exclusiva de verano, tanto de vestidos como de camisas y como de bolsos. Yo creo que queda mucho por hacer, pero que está bien que haya poco, porque si es bueno está bien que haya poco. Por ejemplo, en Coruña tenemos Vintage & Coffee, que la verdad es que es una tienda que está genial y tiene prendas únicas y que se valoran mucho más. Gafas, pendientes, collares, bolsos, puedes encontrar también piezas de mobiliario únicas también, alguna pieza de homenaje, alguna cámara de fotos, hay un poco cosillas que se van encontrando. Bueno, novedosa quizá en Coruña, no estoy muy segura, pero es una marca que lleva casi 30 años. Y sí, es el único artículo que se puede encontrar en la tienda que es actual. Quizá todo el denim, todos los pantalones, los shorts vaqueros y cazadores sea quizá lo más actual y lo más fondo de armario. A ver, tendencias ahora mismo son más o menos la misma. Estilo unificado no creo. Nicanora tiene un estilo bastante diferente a lo que llevan pues, Rancaño y demás. O sea, es un estilo completamente diferente. Es algo de hecho que si tiene éxito es porque ahora, hoy en día no se ve. Es un estilo muy vintage. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es un estilo Ville Bardot. Entonces, pues bueno, intentamos que sea diferente. El resto no sé cómo van porque no los peine yo. A ver, preparación es que aquí va un poco sobre la marcha. Lo único que sabemos es el estilo que vamos a hacer de peinado y de maquillaje. Y bueno, como ya las conocemos, pues sabemos más o menos un poco cómo queremos hacérselo. Yo en mi caso lo único que les pido es que se laven el pelo el día anterior y que no se echen absolutamente nada, ni cremas, ni mascarillas, ni nada. Porque en este caso, por ejemplo, es un pelo muy fino, si se me echa una mascarilla no la puedo cardar. Y como nunca sé muy bien cómo va, pero bueno, de momento...